¿Sientes que tu oración ya no tiene poder? ¿Que alguna vez oraste, alguna vez Dios te respondió, pero tienes meses orando por algo que no pasa? ¿Quieres saber si la voluntad de Dios es responderte esa oración que le estás haciendo? Si te has hecho estas preguntas, seguramente seas un cristiano con tiempo yendo a la iglesia, o puede que hace poco hayas llegado a los pies de Cristo, pero te digo la verdad, cristianos jóvenes y ancianos se han hecho estas mismas preguntas. Hoy quiero mostrarte, no desde mi perspectiva, sino desde lo que dice la Biblia, a través de una prédica del pastor Myles Munroe, un gran hombre de Dios cuyas oraciones eran constantemente respondidas y su ministerio lo demostró con creces. Hoy tendremos la segunda parte de su prédica Cómo orar, en donde nos da 3 puntos claves para que nuestras oraciones sean contestadas y saber si estamos orando verdaderamente la voluntad del Padre. Mira, el punto número 1 de hoy es: tú estás limitando a Dios con tu oración. Y sé que sí, esto es muy fuerte, pero Dios en Génesis dijo: dejemos que tengan dominio sobre la tierra. Él no nos dijo: tengamos dominio sobre la tierra junto con ellos. O sea, esto es una base que necesitamos leer y discernir en el Espíritu, de que Dios nos ha dado a nosotros el poder como sus hijos para poder dominar la tierra y traer su reino aquí. En cuanto a la oración, no necesitamos repetir 1000 veces el Padre Nuestro para que esta oración sea contestada. Jesús solo nos dio un sistema de oración, un template, una plantilla. Santiago 4 nos dice: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Punto. La mayoría de nosotros no tenemos lo que queremos porque no se lo pedimos a Dios o porque lo hacemos mal. Y me encanta una frase de John Wesley que el pastor Myles nombra en medio de su prédica, donde dice: parece que Dios está limitado por nuestra vida de oración. Él no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien le pida que lo haga. Aunque no lo creas, Dios está limitado por tu oración y no puede hacer nada sin la cooperación de un humano con Él aquí en la tierra. Justo por lo que te dije al principio, Él nos dio dominio a los seres humanos sobre la tierra. Por eso tiene que usarnos para cumplir sus propósitos aquí. Él no puede predicar aquí, así que usa pastores para cumplir su propósito. Él no puede cantar aquí, así que usa adoradores para cumplir su propósito. El Salmo 78:41, en la versión King James, que es como la Reina Valera en inglés, nos dice traducida: si se volvieron atrás y tentaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. O sea, aquí lo que nos dice es que podemos limitar a Dios. En este pasaje nos habla de cómo el pueblo de Israel desobedeció a Dios y lo tentaron y lo limitaron. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo así que lo limitaron? O sea, si nos han enseñado de que Dios es todopoderoso, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿cómo así que un pueblito, unas personas ahí limitaron el poder de Dios? Pero sí, al darnos dominio desde el principio, Él nos dijo: estoy atrapado por ustedes en la tierra. Si ustedes no actúan de la forma correcta, mi poder está completamente bloqueado. Yo estoy reinando aquí en el cielo. Quiero que todo lo que está aquí vaya y domine sobre la tierra, pero si ustedes no lo permiten, no puedo hacer nada. Y me encanta lo que dice Myles: todo el poder que Dios tiene está a la disposición de la oración. Dios siempre quiere usar su poder, pero necesita de personas que oren de forma correcta. No estás frustrado porque sientes que tus oraciones no son respondidas. Estás cansado de orar e intentarlo y ver cómo no pasa nada. Hay un ejemplo de Myles que me encanta para esto. Mira, normalmente las reuniones de oración en la iglesia son las más pequeñas y lo que van son 3 señoras que en realidad no tenían nada que hacer por la noche. ¿Pero esto por qué? Mira, con un ejemplo sencillo lo entendemos. Si tú vas a la máquina expendedora de dulces y le metes $1 y la máquina no te da nada, pues puede que lo vuelvas a intentar mañana o puede que lo vuelvas a intentar en un par de días. Pero si después de 5 días intentándolo simplemente dices: nah, esta máquina no funciona porque no te da nada, ¡pum!, la pateas y ya no vuelves. Así te inviten, así te digan: Fernando, no, es que esta máquina expendedora sí funciona. Lo más seguro es que tú dirás: mira, es que ya yo lo intenté y para mí eso no funcionó, la verdad. Esto explica nuestra vida de oración, pero te daré ahora la primera clave para que tus oraciones sean respondidas. La oración es unir fuerzas con Dios, lo que nos lleva al punto 2 de hoy, que es que debemos estar de acuerdo con el Padre, debemos estar de acuerdo con Dios.
La oración no te ha funcionado porque lo has estado haciendo mal. Y una de las cosas que estás haciendo mal es que le pides cosas que Él no quiere hacer o que no van conforme a su voluntad. La oración, muchachos, es unirse a Dios en lo que Él quiere hacer, no hacer lo que tú quieres hacer. Y sí, lo sé. Para un cristiano nuevo o incluso veterano esto es algo complicado. Pero la oración no es para hacer tu voluntad en la tierra, es para traer la voluntad de Dios aquí. La oración, según lo que nos explica Miles, es decirle a Dios: tú escribiste lo que quieres hacer en la Biblia, pero sé que necesitas a un hombre o a una mujer en la tierra, así que vengo a reportarme para que cooperemos. Tú suplirás los recursos, Padre, y yo seré el canal. La mayor parte de lo que oramos está fuera de los límites de la oración que Dios nos ha dicho que hagamos. El mismo Jesús nos dijo: no debemos orar por comida, por casa, por bebida, por ropa y todas esas cosas. Todo esto es añadido si buscamos primero el reino de Dios. La oración en realidad es tú y Dios teniendo un mismo motivo, un mismo objetivo, un mismo propósito, una misma intención. Y para hacer esto, debes estar en unión con el Padre. Por eso es tan importante la adoración y la relación con Papá para orar. Estar correctamente posicionados en una relación con Él, con su justicia, con sus leyes y sus principios, es lo que hará que nuestro Padre nos pueda escuchar. La oración no es solo hablar con Dios. Es literalmente perderte a ti mismo en Dios, en su palabra, en sus promesas. Para que cuando Dios piense algo, tú hagas ese algo aquí en la tierra. Escúchalo de nuevo: para que cuando Dios piense algo, tú hagas ese algo aquí en la tierra. Poderoso. En 2 Corintios 1, del 18 al 20 leemos: tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel del quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Amigo, amiga, Dios no va diciendo hoy sí y luego mañana no, luego el otro día tal vez. Dios no es un esquizofrénico. No tiene problemas para decidirse como nosotros. Todas sus promesas ya son un sí y un amén en Cristo. Él ya quiere darte todas sus promesas. Así que si Dios quiere darte todo lo que te ha prometido, entonces no hay nada de malo con sus promesas. Si hubiera algo de malo con sus promesas, lo estaríamos llamando mentiroso, que no es un Dios íntegro. Y eso es lo que en verdad piensas de Dios. Así que, ¿cuál es la conclusión? Si algo no está sucediendo en tu vida que tenga que ver con las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, hay algo que está mal contigo y con tu forma de orar y de buscarlo. No hay algo que esté mal con Dios. Jesús hizo todas las promesas accesibles para todos. Todas las promesas que se le hicieron al pueblo de Israel ahora también son nuestras por medio de creer en Cristo y su resurrección. Pero igual que a ellos, tienes que cualificar. Tienes que obedecer las leyes de Dios, serle fiel al Padre, no debes tener pecado en tu vida, debes caminar en obediencia, dejar de ser tan arrogante de pensar que por gracia puedes seguir pecando y seguir haciendo lo malo y vas a obtener todos los beneficios y las promesas que Dios te ha dado. Eso no es así, pero si obedeces y estás alineado, Dios nos dice: entonces te bendeciré y las bendiciones te perseguirán. La oración es pasar el sí de Dios, el sí de sus promesas, a través de nuestro no, de nuestra vida y de nuestra forma de hacer las cosas de forma incorrecta. Dios ya nos dijo que sí. Ahora nosotros debemos ser esas personas que le dicen sí a Él y siguen su palabra para poder recibir y transmitir sus promesas. No tienes que orar mucho acerca de cuál será la voluntad de Dios. No. Una vez que sabes la promesa, no debes decir si es la voluntad de Dios. Por eso orar la palabra, la Biblia, es tan importante.
Debes tener tu Biblia en la mano para orar. Buscar las promesas de Dios en Google por categorías y cuando ores empieza a usar esos versículos que son tus promesas y son un sí en Cristo, si en verdad lo crees. Usa su palabra. Dios es santo. Eso también significa que es íntegro. Él no puede ir en contra de lo que prometió, porque esto lo haría un mentiroso. Entonces tú me estás diciendo que Dios no te ha contestado y por eso Dios es un mentiroso, porque no cumple tus oraciones. Entonces, si no crees que Dios es un mentiroso, hay algo que tenemos que cambiar nosotros, no Dios. Cuando traigas la palabra de Dios de nuevo a Él, su respuesta siempre es un sí. En Isaías 43:25 leemos: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Primero que nada, Dios borra nuestros pecados y se olvida de ellos. Esto es muy importante. Dios tiene el poder de olvidar tus pecados, así que simplemente los olvida. Ya tú deja de recordarte constantemente de lo que hiciste en el pasado, que a Él ya se le olvidaron en el momento en el que le pediste perdón de corazón y empezaste a cambiar tu comportamiento. Luego, Dios nos dice, hazme recordar. Básicamente, recuérdame lo que te dije. Recuérdame las promesas que te hice. Luego, entramos en juicio juntamente. Esto es un término legal de la corte. Cuando tú oras a Dios es como un juicio en donde se te da lo que es tuyo por derecho. Y sus promesas son tuyas por derecho, porque eres su hijo, gracias a Cristo Jesús, no gracias a ti. Así que este término legal para entrar a juicio es para hacer una petición. Eso en juicio se llama hacer una petición, dar un argumento, traer evidencia al caso para probar que el Padre sí ha prometido eso y que esa promesa es nuestra. Cuando venimos ante Dios, no venimos y decimos cualquier cosa que nos salga de la cabeza, bla, 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 no. Venimos ante el Padre trayendo la evidencia que le recuerde lo que nos prometió. Porque cuando estamos en el juzgado ante Dios, argumentando, Él quiere que le recordemos, que le demos evidencia de lo que Él ha dicho y la única evidencia que le podemos dar es su palabra. Es por eso, mis queridos amigos, que la oración no es automática. No es solo hablar con Dios, como te dice muchas veces. Dios no hace nada con tus emociones, así que no las lleves al juzgado. Él solo cumple lo que dice su palabra, lo que Él ha prometido. Luego nos dice, habla tú para justificarte. Él nos quiere decir que tienes que hablar para obtener lo que es tuyo por derecho, lo que es tuyo por su justicia. Y quiero que esto quede muy claro, la oración no es complicada, es simplemente algo técnico, es un proceso. Así como cuando vas a una corte, le pagas mucho dinero a un abogado para que pase tiempo leyendo las leyes y buscando y viendo los casos antiguos, así debemos hacer nosotros, buscar casos parecidos para mostrarlos en oración. Lo que me lleva al siguiente punto para que tu oración sea respondida. Recuérdale lo que ha hecho antes y cómo eso debe cumplirse en tu vida. Un ejemplo de esto puede ser en tu vida que tienes un montón de deudas enfrente. Digamos que tienes una montaña de papeles y deudas en la mesa y Dios te dice, bueno, ¿a qué historia te recuerda esto? Entonces vas y empiezas a revisar los casos en los que Dios actuó en la Biblia y encuentras uno y dices, bueno, esto me recuerda cuando Moisés tenía un mar enfrente y tenía egipcios persiguiéndolo para matarlo a él y al pueblo de Israel. Eso que acabo de mostrarte es lo que hacen los abogados en la corte. Buscan todos los casos posibles para justificar a su cliente. La oración, muchachos, es un acto legal ante Dios. Dios nos dice, recuérdame lo que te dije o lo que hice antes, porque esa es la única evidencia que tienes para el juicio, para hacer tu petición ante mí. Si tienes cualquier problema, busca casos. ¿Te quedan $10 en la cuenta? A ver, ¿a qué me recuerda esa historia? ¿No te recuerda a una viuda que solo tenía su última comida? Y viene Dios y te dice, bueno, haz justo lo que hizo ella. Pero no quieres dar esos $10 que te quedan en la cuenta. Pero Dios te dice, hey, el caso funcionó para ella, funcionará para ti también. Haz tu petición ante el Padre y Él te justificará. La oración es un tecnicismo, es un proceso, es increíble lo importante que es esto para que tus oraciones sean contestadas.
Cuando entiendes lo que es la oración, significa que no tienes que ser demasiado profundo. No tienes que venirle con palabrerías. Oh, Padre Santísimo, alabado seas, Rey Omnipotente, Padre Celestial, ahí en el tercer cielo, tú que me escuchas. No, solo haz silencio y habla lo que dice la palabra. Cuando entiendes cómo orar, entonces te das cuenta que cualquiera puede orar. Si puedes escuchar o leer, puedes orar. Pon la Biblia, pon los salmos en audio y empieza a decir lo que vas escuchando mientras vas caminando. Empieza a declararlo, empieza a apropiarte de ello. Es muy fácil. Una vez que tienes la evidencia de lo que Dios ha dicho en su palabra, Él está en problemas porque tiene que cumplirla. Él no puede mentir. Tiene que cumplir su palabra. Algunos de tus mayores problemas son simplemente porque no tienes la palabra de Dios constantemente en tus labios. Es simple. En el siguiente podcast estaremos hablando de los pasos de acción. Un paso a paso claro para la oración. Para empezar a orar de forma correcta y que tus oraciones sean respondidas según lo que cuenta la experiencia del pastor Myles Munroe. Y recuerda, si quieres que de verdad toda esta información, todo lo que te he dicho, cale en tu corazón y tus oraciones sean respondidas, vuelve a escucharlo 1, 2 veces y toma notas, medita en los versículos citados para que la información que te dé no se quede en el aire, sino que pueda de verdad entrar en tu corazón. Nos vemos en el siguiente.